noche de miércoles en este estudio bíblico. Vamos a cantarle al Señor el himno 344. Dice, tal como soy de pecador, dice este himno. Vamos a cantarle al Señor. Vamos a cantarle al Señor. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas a acudir, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy me acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, libro de Proverbios, capítulo 19. Proverbios, capítulo 19. Vamos a la lectura del proverbio para este día. Y como siempre, ¿verdad? Que leemos los primeros 15 versículos del capítulo, ¿verdad? Proverbios 19, versículos del 1 al 15. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de cachorro de leones la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Oramos. Señor, gracias por esta noche que tú nos regalas, esta oportunidad de miércoles, Señor, que tú nos das. Bendice, Señor, este momento de alabanza. Bendice, Padre, la predicación de tu palabra. Trae con bien a nuestros hermanos que aún vienen de camino, Señor. Obra, Señor, en la salud de los que están enfermos. Obra un milagro de protección y de provisión para cada uno de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús oramos.
Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, seguimos cantándole al Señor. Bendiga, hermanos, muy buenas noches ya, ¿verdad? Vamos a buscar en nuestros signarios, vamos a continuar alabando a nuestro Dios, vamos a buscar 281 en nuestros signarios. Cristo fiel te quiero ser. De los problemas, de las dificultades que nosotros podamos estar atravesando. 378, vamos a pasar a la sección de coros. 378. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Aquí tu sangre por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Amén. 380, bajito, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y si otro se aparta, dice, yo no lo haré. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros se apartan, yo no lo haré. Si otros se apartan, yo no lo haré. Si otros se apartan, yo no lo haré. No vuelvo atrás, no
otros se apartan, yo no lo haré. Hay que seguir la meta, hermano, hasta que lleguemos al final, ¿verdad? Que Dios nos está esperando con esa corona que Él tiene para cada uno de nosotros. 385, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Porque te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Porque te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarte. He de alabarte. He de alabarte. Amén, así es. Porque te abates, alma mía. Esperar en Dios a veces es difícil, pero es la decisión que debemos de tomar. 387, yo sé que estás aquí, mi Señor, mi alma te alaba porque sé que estás aquí. Estás dentro de mí. Amén. Número 400. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar. Solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amén. 412, hermosa, hermosa es la palabra del Señor, divino, divino el evangelio de nuestro Señor. Hermosa, hermosa, hermosa es la palabra del Señor. Divino, divino
eterna, 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 la vida y paz que Cristo da. Sublime, 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 será mirar a nuestro Rey. Sublime, 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 será mirar a nuestro Rey. Amén, eso será sublime, ¿verdad? Ver el rostro de aquel que quiso nuestras almas redimir. Vamos a buscar 418, una paginita adelante. Santo Espíritu, llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu, llena mi vida, pues con Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu, llena mi vida, úsame las almas a salvar. Alabanzas, alabanzas, alabanza doy a Cristo el Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanza doy a Cristo el Rey. Amén, así es. Vamos a buscar 431, hermanos. Allá en el cielo no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, ni enfermedades, porque con nuestro Dios todo será un gozo perpetuo. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Amén. 458, hermanos, 458. Un milagro Dios quiere hacer en ti, quiere sanarte, quiere salvarte, quiere ayudarte y quiere hacerte un bien. Solamente y el milagro sucederá. Amén. 460. Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas, hecho toda mi ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Pues Él cuida de nosotros, amados hermanos.
unos minutitos, hermanos, busquemos 581, 581. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo que necesito es tenerte junto a mí. Hermanos, 588, cantaré de tu amor. Por mucho tiempo busqué razón para vivir, pero está en los brazos de nuestro Salvador la respuesta. Una razón de vivir.
poner de pie, nos vamos a saludar, nos vamos a dar la bienvenida en la casa de nuestro Dios. La misma iglesia tú eres, si detrás del Calvario tú estás, y si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Da la mano a tu hermano, da la mano, da la mano a tu hermano, da la mano. Dale una bienvenida, dale una feliz sonrisa, da la mano a tu hermano, da la mano. Él es mi rey, por eso yo le canto. Él es mi amigo, no hay otro como él. Todos los días alabanza yo le canto. Aleluya, él es mi rey. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo la vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Puede bautizar y yo sé que es Cristo. Puede bautizar y yo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser, yo siento en mi ser, yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Amén, hermano, puede tomar su asiento. Le damos también la bienvenida a los hermanos que siempre están en sintonía del Taber del Sauce. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde ahí donde ustedes se encuentran, que las bendiciones de Dios sean siempre con cada uno de ustedes, queridos hermanos. Bueno, vamos a dar los anuncios para estos días, por esta respectiva semana, ¿verdad? Gracias a Dios que nos permite reunirnos este miércoles de estudio bíblico. En unos minutos vamos a estar aprendiendo algo nuevo que Dios tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Ya le dije, si a usted se le olvidan las cositas, pues ahí es el momento para que usted pueda anotar ahí las ideas principales en su cuadernito o en una hojita, ¿verdad? Y en su casita usted, en su devocional que tenga con nuestro Padre Celestial, ahí puede escudriñar las escrituras, ¿verdad? Así que el miércoles siempre es estudio bíblico. Para el día viernes también los esperamos, viernes de oración, de milagros, hermanos. Vengamos a suplicar, a clamar por esa petición, por eso que tenemos ahí, ¿verdad? Esas peticiones que Dios todavía no nos ha dado respuesta. No nos cansemos, seamos fieles a nuestro Dios, que Él a su respectivo tiempo nos dará la respuesta, ¿verdad? Y si ya recibimos el milagro de parte de nuestro Dios, pues hay que testificar de las obras que Dios hace en nuestra vida. Hay que darle la gloria a nuestro Dios. Hay que tener un corazón agradecido, amados hermanos. Así que ahí es el día viernes, ¿verdad? Es el momento para que usted le pueda dar la gloria a nuestro Dios. Si usted dice, mire, a mí me da pena pasar porque me van a ver, pues lo puede hacer en un papelito y el pastor lo estará leyendo, ¿verdad? Acá a la hora de los testimonios, pero no nos quedemos callados de las maravillas que Dios hace a nuestras vidas. Y también yo creo que los jóvenes ya van a empezar a dar los testimonios a partir de este viernes. Yo creo que ya van a pasar. No va a alcanzar ahí la gran cola de jóvenes que van a pasar a dar su testimonio de que Dios les ayudó, ¿verdad?, a pasar su año escolar, ¿verdad?, a pasarlo con solo 10, ¿verdad? Entonces tienen que dar testimonio, ¿verdad?, los jóvenes, los niños, por agradecimiento que Dios ha hecho con cada uno de ellos. Gracias a Dios, la mayoría ya está de vacaciones, ¿verdad? Algunos en estos días son las clausuras, ¿verdad? Así que tienen que dar gratitud a nuestro Dios. También informarles que seguimos con el día domingo para que no perdamos el hilo. El día domingo, ¿verdad?, venimos a clamarle a nuestro Dios en nuestro culto de las 9 de la mañana. Venga a glorificar a nuestro Dios, tenga gratitud. Acuérdese que el domingo es el día de nuestro Dios, no es el día de usted, sino que es el día que nosotros utilizamos para darle la gloria a nuestro Dios. Venga desde las 9 de la mañana, ¿verdad? Venga a cantarle a nuestro Dios, ¿verdad? Venga a servirle con mucho
gozo a nuestro Padre Celestial, y a las 4 no se quede en su casa, venga a glorificar a nuestro Dios. Mire, a las 9 empieza el culto, a las 10:30 terminamos, le queda un buen rato para que usted vaya a hacer los quehaceres de su casa, pueda descansar, pero a las 4 venga a terminar a la casa de nuestro Dios. Yo sé que a veces el cansancio es bien terrible y el calor y uno dice me voy a acostar, y después ya cuando viene a ver ya son las 3, pero mire, tengamos gratitud por aquel que nos da todo día con día. Él nos da salud, Él nos cuida, hermanos. Así que a las 4 los esperamos también, casa de oración, ahí en el Sauce, ¿verdad? Todos los sábados a las 5, ¿verdad? Así que ahí les esperamos, ¿verdad? La hermana siempre nos está esperando ahí, dándonos la bienvenida, ¿verdad? Es el momento también para servirle, para colaborar en la casa de oración, todos los sábados a las 5. Y la escuela bíblica de vacaciones, pues sí, ya va a estar. Estaban preguntando los chicos, miren, ¿cuándo va a comenzar? Pues ahí está ya, hermanos, la invitación. Empezamos lunes 8, acuérdense, tomen nota, lunes 8 de diciembre al 12, ¿verdad? Que es viernes. ¿Y el horario cuál es? El horario es desde las 8 de la mañana hasta las 10:30, hermanos. Mande a sus niños, ¿verdad? Para que vengan a la casa de nuestro Dios, que vengan a aprender, que vengan a divertirse y que no pasen solamente en el teléfono, ¿verdad? Eso a veces no trae nada bueno, sino que nos trae cosas malas, ¿verdad? Así que traiga a los jóvenes, a los niños, ¿verdad? Aquí venga a disfrutar, aquí hay un programa para ellos, se van a divertir, no van a estar solo en el teléfono, van a alabar a nuestro Dios, van a aprender algo bueno, van a ver manualidades para que los chicos se entretengan haciendo las manualidades, ¿verdad? No solo anden jugando en su teléfono. Así que los esperamos a los niños, traiga a los invitados, ¿verdad? Los vecinitos que tenga ahí usted, los primitos, ¿verdad? Los sobrinos, tráigalos a la casa de nuestro Dios para que esos niños aprendan algo bueno. Y mire, siempre se les da refrigerio a ellos, porque ellos dicen, mire, me levanté temprano y no comí, y nosotros siempre les damos algún refrigerio. Si está en su corazón, hermano, también poder colaborar con unas galletitas, con jugos para esos niños, para darles refrigerio toda la semana. Ellos siempre se van contentos porque siempre dicen, ¿y qué nos van a dar ahora? ¿Y qué va a haber ahora de comer? Me dicen los papás, allá en la casa no comen nada, pero aquí en la iglesia hasta raspan y piden y se repiten las veces necesarias, y nosotros se los damos con mucho gusto, hermanos. Así que traiga a los muchachos, traiga a los chiquitines para que vengan a la casa de nuestro Dios y aprendan, ¿verdad? Hagan algo de provecho, que no estén solo en la casa sin hacer nada. Así que ahí está la invitación, ¿verdad? Para esos muchachos, y también recordarles que ya puede pasar a pagar su plato, ¿verdad? Para la cena navideña con nuestro hermano Bernardino, que todavía no ha venido, pero ya entre poco va a venir, y usted le puede cancelar a nuestro hermano, ¿verdad? Ahí él le va a explicar un poco de lo que se habló el domingo en la reunión que hubo de los servidores y los hermanos que estuvimos allí. Así que ahí está, hermanos, esos son todos los anuncios para esta semana, para estos días, ¿verdad? Y nos vamos a poner de pie para recoger nuestras ofrendas y nuestros diezmos a nuestro Dios. Nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, gracias por este momento, Señor, en que te hemos cantado, Señor, te glorificamos, Señor, gracias por tu fidelidad, Señor, con cada uno de nosotros, Señor.
Gracias por tus cuidados, Señor, porque hasta el día de hoy tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Bendice las ofrendas que vamos a recoger en este momento, Señor, que multiplique, Señor, cada centavo que va en ese canastito para que tu obra siga alcanzando todavía a aquellos que aún no te conocen, Señor. Suple las necesidades de este local, mi Dios bendito, que tus ángeles siempre acampen alrededor de este lugar para cuidar y defender todo lo que hay acá, Señor bendito. A ti sea la gloria, la honra, Señor. Bendice a todos mis hermanos que estamos acá, alabando tu santo nombre, Señor. Bendice nuestros trabajos, nuestros emprendimientos, Señor, los ponemos delante de ti, mi Dios. Gracias por tu amor y por tu fidelidad con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a seguir cantándole a nuestro Dios, amados hermanos. Vamos a cantar de las especiales al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. A Él le alabamos y le adoramos porque Él es el único que se merece la gloria y la honra. Gloria al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad. Al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad. Al que vive por siempre, al gran yo soy, a la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad. Al que vive por siempre, al gran yo soy. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad. Al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Así es, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, ¿verdad? Vamos a cantar: mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti.
de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás aquí. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás aquí. Mi familia está llena de ti. Mi familia está llena de ti. Mi familia está llena de ti. Yo sé que estás aquí. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Nos quedamos con nuestro pastor, con el estudio bíblico. Amén. Y esta noche vamos a hablar acerca de algo que el creyente necesita recordarse todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos cosas que enfrentar. Hay problemas, hay enfermedades, hay necesidades, hay situaciones en las cuales usted necesita hacer algo. Entonces ahí es donde nosotros iniciamos o entramos con este tema. ¿De dónde vienen las fuerzas para el creyente? ¿De dónde vienen las fuerzas para el creyente? Vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6. Hechos, capítulo 1, versículo 6. ¿De dónde vienen las fuerzas para el creyente? Es una pregunta, ¿verdad?, que nos hacemos. Veamos qué es lo que dice y enseña las Escrituras. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo del 6 al versículo 8. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Por supuesto, cuando ya lo tenga en su Biblia. Vamos a leer, dice Hechos capítulo 1, versículo 6 al versículo 8. Leemos la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento que tú nos permites estudiar tu palabra. Señor, no conozco lo que cada uno de tus hijos pueda que estén viviendo. Si son enfermedades, si son aflicciones, si son necesidades, si son problemas del día a día, problemas en el trabajo, problemas de familia, Señor. Desconozco, Señor, pero tú sí lo sabes. Te ruego que tu Espíritu Santo bendiga este momento donde se predica tu palabra. Señor, que esas fuerzas que vienen de tu Espíritu Santo podamos utilizarlas también para servirte, también para buscarte y hacer tu obra. Gracias te damos por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Y dice, ¿sabe? Una de las cosas que a veces nos encontramos en la Biblia es, por ejemplo, cómo era que la fuerza que tenía Sansón. Todos hemos leído parte del libro de los Jueces
Y ese libro de los jueces narra cómo eran las fuerzas que este hombre tenía. Por supuesto, llegamos a la conclusión. Esas fuerzas que tenía este hombre no provenían de él, no eran fuerzas naturalmente de su vida o de su cuerpo, aunque tenemos que acordarnos de algo. Este personaje, la Biblia dice que era un nazareo, o sea, tenía un voto de nazareo. Un voto de nazareo era una persona que cumplía parte de un pacto que había establecido para con Dios. Aunque él no lo establece, no hace el pacto él, sino que lo hacen sus padres. Entonces, Dios tenía un gran plan para la vida de Sansón. El plan de Dios para Sansón era darle libertad de los enemigos al pueblo de Israel. Y para ello utilizó a este hombre. Todos sabemos que las fuerzas venían de parte de Dios, de parte de Dios. Pero había algo que Sansón tenía que cumplir, y lo que tenía que cumplir era su voto de nazareo, ¿verdad? No beber vino, no beber sidra, no cortarse su cabello, no contaminarse con muertos, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que en el Antiguo Testamento se mencionan. Entonces, y como parte de su nazareo, o de su voto de nazareo, pues Dios estaría respaldándolo siempre. Pero ¿qué pasó? Él comenzó a desobedecer. Él comenzó a llevar una vida como que no estuviera sometido a su voto de servicio a Dios. Y claro, Dios comenzó también de alguna manera a alejarse de él. Llegó una situación en la cual en varias ocasiones él ya había desobedecido a Dios, y que dice en Jueces 16:20, dice que cuando lo capturaron, al final de todo, lo capturaron los filisteos, pues él quiso, ¿verdad? En su momento quiso volver a reventar las cuerdas como había engañado a Dalila, pero Dios ya no quiso responderle. Y ahí es donde viene, porque ya habían cortado su cabello. Entonces Dios ya se había apartado de Sansón. Entonces nosotros nos damos cuenta que las fuerzas venían de Dios. Otra de las cosas, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta como David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero que hizo libró grandes batallas a favor del pueblo de Israel. Entonces, hágase la pregunta. Así podríamos ir hablando, mencionando otros detalles, pero lo cierto es que las fuerzas que cada uno de estos personajes bíblicos han tenido, la voluntad, la capacidad, la sabiduría. Por ejemplo, en el caso de Daniel, que se narra en el libro llamado de la misma forma. ¿De dónde cree usted que tenía él su sabiduría? ¿De dónde tenía él la capacidad de interpretar el sueño de Nabucodonosor? ¿De dónde venía esa capacidad? Venía de parte de Dios. También, ¿de dónde tenía José, allá en el libro de Génesis? ¿De dónde tenía esa capacidad también? Porque Dios le había dado también la capacidad a José de interpretar el sueño. Cuando ya él estaba en la prisión, pasó alrededor de 12 años en la prisión por una acusación falsa en donde hacían creer que él había querido abusar de la esposa de Potifar. Entonces llega hasta la cárcel, Dios le da la gracia y le da la capacidad de servir a los demás. Entonces al final nosotros nos damos cuenta que llegan ahí mismo el copero y el panadero del rey. Y es así como él habla a cada uno de ellos y les designa el sueño que cada uno de ellos había tenido. Entonces la pregunta es, ¿de dónde tenían él, en este caso José, esa capacidad para interpretar el sueño del panadero y del copero, ¿verdad? ¿De dónde venía eso?
venía de Dios. Entonces esta noche nosotros tenemos que recordarnos que cuando nosotros vemos qué es lo que impulsa a los creyentes a seguir adelante, porque yo les decía, mire, cuando estemos pasando por momentos de enfermedad, que es lo que muchos creyentes pasamos, enfermedades, ¿qué otras cosas enfrentamos? Problemas financieros. ¿Qué otras cosas enfrentamos? Problemas en el trabajo. Enfrentamos oposición espiritual. Cuando queremos hacer la obra de Dios, tenemos oposición. Acordémonos que la Biblia nos recuerda, la Biblia nos dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Entonces ahí nosotros llegamos a concluir en que la persona, el creyente, necesita fuerzas todos los días. Esas fuerzas, y en este caso en una manera bien específica, que leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en Hechos capítulo 1, versículo 6, lo que aquí se está narrando es esencialmente cuando el Señor Jesús está casi por ascender a los cielos. Está casi por irse al cielo, pero sin antes de eso mencionar pues que el Señor Jesús les deja la gran comisión a los discípulos. Entonces estaba por hablar la gran comisión, que es la que se menciona también en Mateo, en el último capítulo, en el capítulo 28. Pero acá ya había resucitado el Señor Jesús, habían pasado 40 días después de que Él había resucitado, y en esos 40 días después que Él había resucitado, pues Él había estado apareciéndose a los discípulos y a algunos otros cercanos a Él, en el caso de las mujeres que también servían en el ministerio del Señor Jesús. Pero llega el momento donde el Señor Jesús debe de ascender al cielo. Entonces, en eso está cuando Hechos describe que la promesa de parte de Dios a los creyentes estaba por cumplirse. ¿Y cuál era esa promesa? Bueno, la promesa era, el Señor Jesús había hablado allá en el capítulo 14 de Juan, y se había dicho que aunque Él se iba a ir, no les dejaba solos. Iba a dejarles a alguien que les guiara, el Espíritu Santo. Pero sabe que una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que básicamente lo que muchos decimos siempre, ¿verdad?, es que el Espíritu Santo es el que nos enseña las cosas, y así es el que nos ayuda. Pero entre todas las funciones que tiene el Espíritu Santo, una de ellas es llenarnos de fuerzas, es llenarnos de capacidad, de autoridad. Cualquiera podría comenzar a analizar la vida, por ejemplo, del apóstol Pablo. Ese hombre que en su momento se llamaba Saulo, él era un incrédulo, él era un perseguidor de los creyentes y mató a muchos. Y uno de los cuales se menciona en Hechos, capítulo 7, 6, 7, por ahí en esos dos capítulos está, es cuando le dan muerte a Esteban. Un hombre lleno del Espíritu Santo, tomado en cuenta como uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva. Entonces dice la Biblia de que Saulo, que se llamaba antes, que después Pablo, es el que hizo todo este movimiento para que al final le quitaran la vida a este hombre. Pero nosotros nos pensamos, nos acordamos, ¿verdad? Más adelante en los últimos capítulos de Hechos, que es la narrativa del ministerio de los discípulos, nos damos cuenta la persecución después que él se convierte, después de que Pablo se convierte y después de ser un perseguidor de los creyentes, entonces pasa a ser un predicador del evangelio. Entonces este hombre
¿de dónde cree que recibía las fuerzas? ¿De dónde cree que recibía la capacidad? ¿De dónde venían las palabras que él tenía para hablar y anunciar las buenas nuevas de salvación? ¿De dónde provenían? Venían de parte de Dios. ¿Y cómo es que venían de parte de Dios? Bueno, a través del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que recordarnos que el Señor Jesús, esto es bien importante que nosotros lo conozcamos. El Señor Jesús, cuando estaba haciendo su ministerio, por ejemplo, cuando llama a los discípulos, pero antes de todo eso, mucho más antes de todo eso, cuando el Señor Jesús inicia su ministerio, en su momento porque se le conoce, por ejemplo, al bautismo del Señor Jesús, se le conoce como el evento que marcó el inicio de su ministerio público. ¿Y por qué se marca el inicio del ministerio del Señor Jesús cuando Él se bautiza? Bueno, porque a través de la obediencia viene el respaldo de Dios, del Padre. Él estaba siendo bautizado y narra las Escrituras que en su momento Juan el Bautista, que es el que lo bautiza, vio que el Espíritu Santo descendía en forma de paloma sobre el Señor Jesús. Y había una voz. Y esa voz, ¿verdad? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? A él oír. Entonces, Juan el Bautista da este testimonio. Y eso nosotros nos recordamos que inmediatamente a partir de ahí comienza el Señor Jesús a realizar su ministerio. Después de esa parte se narra que el Señor Jesús llama a los primeros discípulos. Y aquí hay algo que nos dice eso también. Veamos que dice Hechos capítulo 1, miren versículo 2. Hechos 1, 2, miren lo que dice. Hasta el día en que fue recibido arriba, después, hablando del Señor Jesús, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. En pocas palabras, el Señor Jesús cuando hacía su obra, cuando llamó a los discípulos, aquí dice, hasta el día que el Señor Jesús fue recibido arriba, o sea, en la ascensión, después de que hubo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Cómo es que había dado el Señor Jesús mandamiento a los discípulos? Por medio del Espíritu Santo. Claro, acordémonos de algo. La promesa del Espíritu Santo viene hasta que el Señor Jesús ascienda a los cielos y deja al Espíritu Santo con ellos. Entonces nosotros nos recordamos que los discípulos reciben al Espíritu Santo inmediatamente después que el Señor Jesús asciende. Pero en su ministerio el Señor Jesús dice que a través del Espíritu Santo dice que le dio mandamientos a los discípulos, o sea, instrucciones. Pregúntese usted, ¿de dónde el Señor Jesús tenía las fuerzas para ir todos los días sin descansar? El Señor Jesús dijo, todos tienen donde recostar la cabeza, o sea, donde dormir, donde reposar, donde tomar nuevas fuerzas para cada día. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, o sea, hablando del mismo, no tiene momento para descansar. Entonces, nosotros hablábamos hace unos días cuando el Señor Jesús estaba por hacer el milagro de la multiplicación de los peces y los panes. Y nosotros, previamente a eso, estudiábamos que los discípulos habían regresado, los 12 discípulos habían regresado de hacer la obra que el Señor Jesús les había encomendado. Y ellos estaban contando todo lo que había pasado. El Señor Jesús les dice, bueno, vamos, retirémonos un poquito para que descansen. Porque no les quedaba tiempo de descansar, no les quedaba tiempo de comer, no les quedaba tiempo de dormir. Entonces, eso estaban haciendo. ¿Cuánto? Las multitudes se dieron cuenta que el Señor Jesús y los discípulos estaban en un lugar aparte y ahí llegaron y le encontraron. Y donde hace el Señor Jesús el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Entonces, pero hágase la pregunta, ¿de dónde los discípulos tenían las fuerzas también?
Aunque de una manera formal, de una manera literal, el Espíritu Santo venía sobre los discípulos cuando el Señor Jesús había ascendido. Pero hágase la pregunta, ¿de dónde venían esas fuerzas? De parte de Dios, por supuesto. Acá dice, en el versículo 3, en Hechos 1:3 dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y mire el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Restaurarás el reino a Israel? Porque mire, claro, la gente, los discípulos y los que estaban cercanos a los discípulos, viendo al Señor Jesús, estaban como emocionados considerando que el Señor Jesús iba a devolverle el reino a Israel. Acordémonos que en los momentos del Señor Jesús, quienes gobernaban la mayoría de los sectores del mundo era el Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano estaba por sobre Israel incluso, y la pregunta de los discípulos era esa: ¿de dónde será que vas a restaurar el tiempo, el reino a Israel en estos tiempos? Porque eso es lo que esperaban cuando se hablaba del Señor Jesús como Mesías, como libertador, como el Salvador. Ellos entendieron que el Señor Jesús era el Salvador, el libertador, de una manera física en torno al gobierno de los romanos sobre ellos. Entonces ellos dijeron, el Señor Jesús es nuestro Salvador. ¿De qué? Nos va a salvar de los romanos y va a devolver el reino a lo mejor al pueblo de Israel. Y el Señor Jesús les dice, no, es que miren, no es de ustedes el que conozcan si el Padre tiene en su voluntad, en su potestad, el devolver el reino a Israel en estos tiempos. Miren lo que responde el versículo 7. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, eso es las razones que el Padre puso en su sola potestad. Al final, el Señor Jesús dice, ustedes no comprenden por qué el Padre permite que Israel esté sometido, dominado por los romanos. No lo entienden, dice el Señor Jesús. Además, ustedes no necesitan tener razones para explicar por qué el Padre permite esas cosas. Eso es como hoy en día, ¿verdad? Nosotros a veces nos preguntamos, Señor, ¿y yo por qué estoy viviendo estos problemas? Mire, en los hospitales hay gente que está en un momento bien crítico. Y mire, y las personas que han vivido un proceso con algún familiar en una enfermedad, a veces hasta terminal, a veces son enfermedades terminales, a veces son enfermedades que afectan mucho la salud de las personas. Entonces, nos vamos a dar cuenta que a veces la familia sufre tanto como sufre la persona que está enferma. Y llega un momento cuando el proceso es tan difícil, tan doloroso, tan largo, tan crítico, desgastante en salud y desgastante en finanzas, que el familiar que está enfermo dice, no, miren, son creyentes, dice, no, yo la verdad que yo me quiero ir con Dios. Yo ya no quiero más esto. Yo ya no aguanto este proceso. Ya no aguanto estas curaciones. Ya no aguanto estar aquí en el hospital. Llega un momento que así dice el familiar. Ya no soporto, ya no quiero estar en este lugar. Yo preferiría estar en la casa, dicen ellos. Entonces, son procesos dolorosos. Son procesos que nadie comprende. Son procesos que uno dice y se pregunta, Señor, ¿por qué permites tanto dolor a nuestro familiar? A esa persona que por alguna razón pues le afectó esta situación. Hay procesos donde la gente pierde sus bienes. En el tiempo que pasamos nosotros, en el tiempo de lluvias, ¿cuánta gente perdió sus bienes, sus casas, sus animalitos que tenían
animalitos de corral, ¿verdad? Su ganado, que no es que sea gente adinerada, no, esa es su forma de vivir, es su forma de trabajar. Por años lo ha sido así. Entonces, pregúntese usted, ¿de dónde, qué le pasa a esta gente? Son procesos difíciles. Usted no los comprende. La gente a veces le reclama a Dios, la gente reclama y dice, ¿y por qué, Señor, me está pasando esto a mí? Entonces, allí hay un sufrimiento, allí hay una pérdida material a veces, allí hay un desequilibrio en su vida, porque la gente le llega el temor, le llega a veces el resentimiento, le llega la agonía, le llega la desconfianza. Cuando son creyentes, inclusive pierden su confianza en Dios. Y le llega un problema donde dicen, Señor, nunca pensé que yo hoy podía llegar a esto. Pero ahí donde nosotros nos recordamos, ¿verdad? En su momento, dice el versículo 8, que el Señor Jesús está hablando, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay un par de versículos que quiero que busquemos. Veamos lo que dice en Hechos capítulo 2, versículo 1. Ahí cerquita donde estamos. Hechos 2, 1. Miren lo que dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y versículo 4, 2:4, siempre de Hechos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea que ahí nosotros nos recordamos de algo. El papel del Espíritu Santo es capacitar al creyente también. ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios. El papel del Espíritu Santo es poner fuerzas. Dice que los componentes, algunos motores, por ejemplo, las bombas sumergibles, las bombas de agua, ¿verdad? Las que permiten que el agua llegue a otro lugar. Esas bombas, algunos motores, los aires acondicionados, esos motores, los aires acondicionados, y algunos otros componentes, vaya, las refrigeradoras también, tienen en sus motores, en el motor, tienen un componente eléctrico que se llama capacitor. Entonces, ese capacitor es un componente pequeñito que adentro lleva una serie de mecanismos. La función del capacitor, que es pequeñito así, es como de material plástico en algunas ocasiones. Adentro, la función que tiene es que almacena energía. Almacena un tipo de energía, depende de la capacidad. Hay diferentes capacidades, pero almacena energía. Y la función del capacitor hay de dos tipos. Una que le sirve a ese motor de la refrigeradora, a ese motor del aire acondicionado, a esa bomba de agua, le sirve para impulsar el motor, para arrancarlo, para echarlo a andar. Esa función del capacitor en este caso es darle la fuerza para que arranque, para que su marcha sea de manera fuerte, rápida. Arranque el motor del componente. Y existe otro tipo de capacitor, aquel que no solamente le sirve para arrancar e iniciar la marcha de ese motor, sino que le da fuerza a ese motor durante todo el tiempo que trabaje ese motor. Depende del aparato que estemos hablando. Entonces, pero ahí está impulsando. Y le da la fuerza y le da el empuje a ese motor. Entonces, al creyente, el Espíritu Santo es el que le da las fuerzas. Por eso es que el tema de esta noche es: ¿de dónde vienen las fuerzas para el creyente?
Esas fuerzas que venían, por ejemplo, para Sansón, que aunque era parte del Antiguo Testamento, nosotros nos recordamos que el Espíritu de Dios es el que venía sobre Sansón. Representado por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, nosotros nos recordamos que la capacidad, las fuerzas, la disposición, el empuje viene del Espíritu Santo. Cuando usted dice, mire, yo veo personas que cómo hablan de Dios. Y eso es lo que el Señor Jesús les dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, hágase la pregunta, ¿cómo es que vienen esas fuerzas? Veamos lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 48. Lucas 24, 48. Aquí hay una palabra específica. Lucas 24, 48 y 49. Mire lo que dice. Y vosotros sois testigos de estas cosas, hablando del Señor Jesús. Y sigue hablando. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Dice que la palabra investidos viene de la palabra investidura. La palabra investidura es, por ejemplo, cuando un presidente ganó las elecciones. Claro, por supuesto que tiene que ser de manera, pues, real, ¿verdad? No porque, ay, que mire que manipuló, ¿verdad? Pero cuando un presidente gana las elecciones de su país, llega un momento en donde se reconoce todo, ¿verdad? Y entonces los que estaban en contienda electoral reconocen que la persona ganó. Entonces llega un momento, una ceremonia formal donde se le llama la toma de posesión de esa persona, de ese que ahora ya va a ser el presidente. Entonces, en la toma de posesión, las autoridades le dan de una manera pública la autoridad. Y a partir de ahí, esa persona es el nuevo presidente. Entonces, a eso se le llama investidura. Pero la palabra investidura tiene que ver con autoridad, tiene que ver con un cargo, con una dignidad. En el caso de los alumnos, un alumno que, por ejemplo, se gradúa de su bachillerato, recibe un diploma y recibe un título. El título le capacita, le otorga, le autoriza ante las leyes, ante las empresas, ante cualquier persona, el decir que tiene la acreditación de ser bachiller de la República. En el caso de una persona que se graduó de la universidad, de cualquier carrera profesional, en la graduación le dan una investidura. Y esa investidura es el título que lo acredita como arquitecto, como licenciado, como ingeniero, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa se llama investidura. ¿Qué es una investidura? Es una autoridad, es un cargo. Entonces, al cristiano, ¿quién le da? ¿De dónde vienen las fuerzas del cristiano? De la investidura que tienen del Espíritu Santo. Veamos lo que dice en Juan 15, 27. Juan 15, 27. ¿De dónde vienen las fuerzas del creyente? ¿Para qué? Específicamente para predicar el Evangelio del Señor Jesús. Juan 15, 27. Mire lo que dice. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Está hablando el Señor Jesús. Entonces, ¿cómo es que recibirían los discípulos el poder y la autoridad, las fuerzas para predicar y para ser testigos del Señor Jesús, de su ministerio? A través del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es la investidura del creyente. La investidura, le explicaba yo, es la autoridad.
Claro, es una autoridad espiritual. La investidura del creyente es la capacidad, es quien le da el cargo al creyente, le da la dignidad para hacer algo, le da las fuerzas para hacer algo. Usted se pregunta, ¿cómo hacemos los creyentes para hablar de Cristo a alguien? A veces uno no sabe, pero cuando uno comienza a hablar del Señor, es el Espíritu Santo quien pone palabras en nosotros. Si usted no lo ha experimentado, tiene que hacerlo. Es que mire, es que yo no sé, fíjese que me pueden preguntar algo que yo no conozco. Recordémonos que la Biblia nos menciona, si nos regresamos a Hechos 1:22, mire lo que dice, Hechos 1:22 dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hablando de que a la muerte de Judas los discípulos decían, tenían que poner a uno más para sustituir, ¿verdad? Y en el capítulo 2:32 de Hechos dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, la autoridad que da Dios al creyente específicamente para predicar el evangelio es del Espíritu Santo. Él nos da las fuerzas, Él nos da la autoridad, Él nos da el cargo, Él nos da la dignidad. ¿De dónde vienen las fuerzas para enfrentar la vida al creyente? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puedo yo obtener esas fuerzas si sé que soy un creyente? Si sé que el Espíritu Santo está en mí. Fácil. Pídale la ayuda a Él. Pídale las fuerzas a Él. Espíritu Santo, yo no sé cómo hacer esto. Tengo un problema. Mañana hay que hacer esto. Yo no sé cómo voy a hacer. Ayúdame. Esa es la investidura del Espíritu Santo. De una manera específica para predicar su palabra. Porque usted se pregunta, mire, a veces hacer la obra de Dios no es fácil. Y uno dice, uno quisiera servirle a Dios, pero se desanima. Es que allí necesita usted recordar que tiene el Espíritu Santo y que las fuerzas vienen de Él. Y que el Señor Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo le decía en el ejemplo de ese componente, el capacitor. Le da la energía, le da la potencia, le da las fuerzas para ese motor eléctrico iniciar, arrancar, encender de una manera con mucha fuerza y no detenerse hasta que se necesite apagarlo. Entonces el Espíritu Santo es quien nos da las fuerzas a nosotros. Usted dice, yo no sé cómo voy a hacer, yo no tengo la capacidad. Claro que tiene, si tiene el Espíritu Santo tiene la capacidad. La gente que dice, mire, yo no le puedo decir no a este problema, al alcoholismo, a la drogadicción, a cualquier otra cosa. Claro que el Espíritu Santo nos da la capacidad. Él nos da la fuerza. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle ayuda a Él. Recordarnos que somos investidos. Tenemos la investidura y el poder del Espíritu Santo. Claro, con esto voy finalizando. El Señor Jesús le da la autoridad a los discípulos. Y dice, y le dio poder a los discípulos y autoridad para ir y sanar a los enfermos, libertar a los cautivos. La misión y función y trabajo del Señor Jesús, que se menciona en el libro de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado ¿para qué? ¿Para qué? Para dar libertad a los cautivos, para dar tranquilidad a los angustiados. Y así, ¿verdad? ¿De dónde viene esa autoridad, ese poder? Del Espíritu Santo. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Para llenarnos de fuerzas, para llenarnos de poder, para llenarnos de autoridad, para que aquello que creemos que no podemos lograr, podemos hacerlo. El apóstol Pablo decía en una de sus cartas,
Con Cristo, ¿verdad? Con Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí es donde nosotros tenemos que recordarnos, las fuerzas vienen de Él. Si yo comienzo a pensar y analizar en mi vida, ¿cuáles son las cosas que me están aquejando? ¿Qué cosas son las que me están quitando la tranquilidad? Llego a la conclusión que la autoridad y el poder viene el Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos? Tomarlo en cuenta y estar bajo la autoridad del Espíritu Santo, porque la autoridad del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo viene motivado por nuestra obediencia a lo que Él dice a nuestras vidas. Démosle un aplauso a nuestro Dios, vamos a orar. Gracias, Padre, te damos esta noche porque tú nos das tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos decir que hasta aquí nos has ayudado. Señor, perdona nuestras faltas. Perdona, Señor, las veces que te fallamos. Que tu Espíritu Santo nos ayude y nos dé la capacidad para enfrentar la vida. Esa enfermedad, ese dolor, ese accidente, ese problema que estamos pasando, esa falta de trabajo, Señor, todo viene a través del Espíritu Santo. Señor, danos esa tranquilidad y esa paz que solamente viene de ti. Vamos a cantarle al Señor. Cuando esté frente al mar y lo tengas que atravesar, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor. Si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor. Si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Gracias, Padre, por esta noche. Espíritu Santo, bendice todo lo que hacemos. Nos encomendamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos y lo pedimos. Amén. Démosle un aplauso al Señor, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el viernes a las 6 de la tarde. Traiga un invitado a la casa del Señor.